Bueno, muy pero muy buenos días. Vamos a iniciar entonces nuestra aula número 21 de nuestra cursada y hoy vamos a trabajar con anatomía del aparato genital femenino, ya que vamos a irlo relacionando esto con los métodos anticonceptivos de tipo quirúrgicos, ¿okay? Así que bueno, tenemos que conocer la anatomía femenina y también obviamente la anatomía masculina, ya sea para el aspecto reproductivo, entender, digamos, el recorrido que hacen, por ejemplo, los espermatozoides dentro del aparato genital masculino y también dentro del aparato genital femenino. Así que tenemos que tener nociones básicas de anatomía. Hoy vamos a empezar con la anatomía femenina y vamos a ir relacionando esa anatomía femenina con histología y con embriología, haciendo una integración de los contenidos como para que, digamos, se vayan despejando dudas simultáneas a ese aspecto. Yo voy a cerrar ahí un poquito porque está entrando mucha iluminación. Bien. Bueno, nosotros la primera afirmación que vamos a hacer desde el punto de vista estrictamente embriológico y anatómico es una afirmación bastante controversial, pero bueno, el hombre es simplemente una modificación de un molde femenino con una finalidad fecundatoria. Es decir, la importancia de un aparato genital masculino tiene que ver con la inoculación, ¿ok? La inoculación de el semen. El semen, ustedes saben, contiene esperma, contiene ciertos líquidos producidos por las distintas glándulas, ¿ah? Aparecen como oferentes de secreción, por ejemplo las vesículas seminales, la próstata. También colaboran las glándulas de Cooper, ¿ah? Y el aparato genital femenino es su opuesto, en el sentido de que es una genitalia de recepción, ¿ah? De recepción. Entonces, el rol sería recibir, ¿ok?, al semen y de alguna manera facilitar el fenómeno de fecundación. Esto de la facilitación hay que ponerlo entre comillas, porque si nosotros observamos lo que hace todo el aparato inmunológico, el sistema inmunológico femenino, lo que genera con los espermatozoides, nos damos cuenta que más que facilitar, la idea es, digamos, impedir, ¿no? Entonces la fecundación es algo bastante improbable, pero bajo ciertas condiciones ocurre, ¿no? Ocurre. Cuando abrimos cualquier libro de anatomía, siempre la clasificación que se hace al hablar del aparato genital femenino es que existe genitales
externos y genitales internos, ¿no? Entonces, los genitales externos, ¿se animan a arriesgar cuáles son? ¿Del hombre, de la mujer o De la mujer, de la mujer. Vamos hablando. Labios mayores, vulva, labios menores. Bueno, vamos por orden. Ojo, cuidado. Si dijiste labios mayores, ya dijiste vulva. Claro. Entonces, Vulva. vulva y el monte de Venus. ¿Está? No lo excluyan. Y si hablamos de genitales internos, Trompas. bien, empezamos por la gónada, ¿quieren? Ovarios, trompas, Útero. muy bien, vagina. Perfecto. Entonces, esta es la clásica definición que hace Michel Latarjet, ¿no? O Testud en su tratado de anatomía. Vamos a abundar en detalles respecto a esto. Voy a poner ahora en pantalla lo tengo en otra carpeta. Bueno. Bien, entonces, a ver si yo esto lo voy a poner en un PDF para que lo podamos ver todos, los que están también en... Ahora sí. Se los adjunto en el mail para que ustedes lo estudien. Solamente quiero ponerlo... Sí, perfecto, se ve bien. Ahí está. Bueno, entonces, empezamos. Los órganos genitales de la mujer se dividen en externos e internos. Los externos son el monte de Venus y la vulva. Los internos, vagina, útero, trompas de falopio y ovario. Cuando analizamos el monte de Venus, quiero que lo definan así, como una prominencia célulo-adiposa situada delante de la sínfisis de forma triangular y cubierta de vellos. ¿Está? Todo esto que nosotros observamos aquí. ¿Ok? Prominencia. ¿Qué es prominencia en anatomía? Una saliencia, algo que sale hacia afuera, algo que se vierte, ¿no? Célulo-adiposa es que tiene tejido, claro, tiene un epitelio, un tejido conectivo y un tejido, digamos, conectivo profundo adiposo, cargadito con grasa, es decir, una hipodermis bien cargada con tejido adiposo. Muy bien. Vamos a remarcar algunas cosas. A ver, yo voy a llevarlo esto a nuestra mesa de análisis para remarcar algunas cosas importantes. Total, después ustedes lo leen en su completa extensión. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Vamos de vuelta. Ahora sí. Bien.
Entonces, remarcamos esto que está aquí. La vulva es una hendidura sagital mediana. Es decir, si nosotros establecemos la línea media del cuerpo, ¿okay?, sería esta. ¿Okay? Esta es la famosa línea media del cuerpo. Entonces, sagital es un corte que atraviesa la zona media del cuerpo. Hendidura porque justamente la vulva indica eso, indica una abertura hacia adentro. ¿Okay? Y mediana porque no está, como nosotros podemos apreciar aquí, ni en la zona anterior ni en la zona posterior, donde se encuentra el ano, sino que se encuentra en la zona ¿qué? Central. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros decimos zona central o mediana, estamos hablando de eso. Bien, entonces voy remarcando zona anterior, zona posterior, zona mediana o central. ¿Ok? Entonces, eso es la definición que ustedes tienen que dar de la vulva. Decimos que anatómicamente se divide en dos regiones. La región de los labios, que tiene ¿qué origen? Ectodérmico. ¿Y por qué? Vamos a repasar por qué. Recuerden en biología. Muy bien, la epidermis deriva ¿de quién? Del ectodermo. Entonces, la región labial de origen ectodérmico, que consta de labios mayores y menores. Además, clítoris y el capuchón. ¿Ok? Y dos, la región del vestíbulo o región vestibular, de origen ¿qué? Endodérmico. Entonces, volvamos a analizar la imagen de la vulva y vamos a apreciar que toda esta zona, ¿ok?, vamos a pintar con amarillo todo lo que sería de origen ¿qué? Ectodérmico. ¿Ok? Y vamos a pintar con un color verde lo que es de origen endodérmico, que incluye la zona del vestíbulo, la zona del introito vaginal, ¿ok?, uretra, todo eso se llama ¿qué? Región vestibular o zona del vestíbulo. Entonces, endodermo, vamos a hacer un poquito de memoria. El endodermo formaba el saco vitelino, ¿se acuerdan? Luego de la cilindrización del embrión, se genera lo que se conoce como el intestino primitivo. Pero también el endodermo, no se olviden que genera la alantoides. Entonces, la alantoides tiene que ver con todo lo que es el sistema urinario, ¿ok? Sistema urinario. Y tenemos ahí cerca también el sistema, digamos, defecatorio. El sistema defecatorio es lo que se correspondería con el ¿qué? Con el recto. Entonces, en toda esta zona hay un fuerte origen de tipo endodérmico, pero siempre lo que está rodeado por piel es de origen ¿qué? Ectodérmico, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ver que en la profundidad del recto aparece también el origen de tipo ¿qué? Endodérmico. ¿Está? Bien.
Muy bien. Otras características interesantes. La región del vestíbulo, ¿ok?, cuyo origen es endodérmico, está situado entre la sínfisis y el himen. ¿La sínfisis de qué? Del pubis, ¿ok? Y el himen es una tela que recubre el orificio de entrada, ¿ok?, a la vagina. Es decir, es un pequeño tejido que está levemente perforado como para que se pueda producir la salida de la menstruación. ¿Ah? Muchos tienen la fantasía, dicen, el himen no está perforado. No, ¿y cómo menstrua una chica que es virgen? ¿Se entiende? Lo que ocurre es que con la primera penetración, lo que ocurre es que ese orificio pequeño que tiene el himen se agranda. ¿Okay? Pero no es que no está perforado, sino sería imposible la menstruación en una chica virgen. Bien, buenísimo. En las multíparas, ¿tá?, hablando de los labios mayores, se dice que son dos rodetes cutáneos ricos en grasa que cubren a los labios menores. En las multíparas se encuentran semiabiertos. Vamos a tratar de explicar esto. Están semiabiertos en las multíparas por lo siguiente. Para entenderlo debemos recordar la anatomía masculina. Recordarán ustedes que en la anatomía masculina los labios mayores al cerrarse forman el escroto, ¿se acuerdan? Bien. Y unido a el escroto está el gubernaculum. Sí. ¿Ok? El gubernaculum. El gubernaculum en la mujer se conoce como ligamento redondo. El ligamento redondo ingresa por el anillo inguinal interno, sale por el anillo inguinal externo y se dirige hacia los labios mayores. ¿Qué va a hacer entonces el agrandamiento? Como si fuese el descenso en el acceso del testículo. Cuando una mujer ha tenido hijos, es decir, una mujer multípara, la mujer multípara se supone que su útero ya pasó varias veces de la anteversoflexión a la retroversoflexión. Cuando el útero se tira hacia atrás a los ligamentos redondos y distiende los labios mayores. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, observando una vulva, si esa mujer ya estuvo o no embarazada como mínimo de 6 meses, como para que el útero logre un buen... Porque por ahí es una chica que estuvo embarazada, un embarazo de 2-3 meses no genera cambios sustanciales en la anatomía uterina, ¿se entiende? Así que como mínimo tiene que haber tenido un embarazo de 6 o 7 meses. Simplemente observando la vulva, ¿ok? Entonces, en la multípara, la tracción que hacen los ligamentos redondos, ¿tá?, hace que estén abiertos. ¿Está entendido? ¿Tá? Bien, buenísimo. En la nulípara, al no haberse producido nunca esta distensión, la disposición de los labios mayores es más bien que cerrada. ¿Tá? Se cierra. Los grandes labios están recubiertos de piel y vello por fuera. En cambio, por dentro su superficie tiene un carácter semejante a la mucosa y contiene numerosas glándulas sebáceas y sudoríparas. Una aclaración sobre esas glándulas es que ustedes saben que hay dos tipos de glándulas sudoríparas, las écrinas y las apócrinas. ¿Ok? ¿Qué tipo de glándulas habrá por aquí, por estas zonas? Muy bien, las apócrinas. Las apócrinas liberan olores característicos. ¿Tá? Esa es la diferencia que tienen con las écrinas. Las écrinas simplemente generan sudor. En cambio, las apócrinas liberan ácidos grasos volátiles que dan olor característico. ¿En qué zonas del cuerpo se encuentran este tipo de glándulas? En las axilas, en la zona genital y en el cuero cabelludo.
Entonces son las zonas que más olor fuerte tienen después de un par de días sin bañarnos, ¿ok? Así que hay que recordarlo eso. Muy bien. Los labios menores tienen un nombre interesante, que es el nombre de ninfas. De ahí viene la palabra ninfómana. Una mujer ninfómana es una mujer que adora a otra mujer, haciendo referencia, digamos, a los labios menores. En definitiva, hace referencia a el amor sexual por otra mujer, o el deseo, ¿no? Recubiertos enteramente por mucosa. Entonces, labios mayores por fuera, piel, por dentro mucosa. Labios menores, completamente mucosa. Y se hayan situado por dentro de los mayores, de los que están separados por el surco interlabial. Rodean al vestíbulo de la vagina y al orificio uretral y poseen numerosas glándulas sebáceas. ¿Por qué serán importantes estas glándulas sebáceas? Bueno, son importantes por la función, yo quiero que ustedes lo recuerden, inmunológica. El sebo, ¿ok? El sebo, chicos, vamos a marcar la zona donde están estas glándulas. Recuerden, por favor, que el sebo contiene ácidos grasos. Y los ácidos grasos hacen que el pH de la zona de ingreso a la vagina sea ácido. Entonces, cualquier pH ácido va contra el desarrollo de elementos bacterianos. De hecho, la vagina es ácida debido a la presencia del bacilo de Doderlein, el famoso lactobacilo, productor de ácido láctico porque hace glucólisis anaeróbica y genera ácido láctico y disminuye el pH vaginal. Normalmente el pH de la vagina es de 3 a 4, superácido. ¿Okay? Fíjense que el pH estomacal, el pH del estómago está entre 0 y 2, es decir que está ahí muy cerca del pH estomacal. No hay microorganismos que puedan sobrevivir, sobre todo los gram negativos que vienen desde la región anal, desde el tubo digestivo, y que se movilizan hacia la vagina. No pueden sobrevivir si en esa zona hay buena producción de sebo y además hay una buena actividad de los lactobacilos. Ocurre que nosotros culturalmente nos bañamos todos los días y usamos químicos para limpiarnos la zona genital. Grave error desde el punto de vista inmunológico. Somos la única especie que se baña todos los días. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se hace? La mujer se altera su inmunidad propia por una cuestión estética, porque dice, no, tengo un olor muy feo en la ¿cómo se dice en portugués? Na buceta. Na yoyota, en la, no sé cómo se dirá en francés, en la chucha. Entonces hay un olor muy feo, la mujer se higieniza, pero se está generando un problema inmunológico. Otro de los detalles importantísimos que alteran la inmunología es el mecanismo de barrera de los pelos de la zona perineal y de la zona perianal. Entonces yo tengo en la zona del periné, normalmente hay una muy buena presencia de pelo, pero por la famosa depilación, la mujer se quita los pelos. Lo mismo hace con el monte de Venus. Entonces el monte de Venus está para detener todos los microorganismos superficiales de la piel de la región del abdomen. Esos microorganismos generalmente son estafilococos y son altamente infectivos. Esos son detenidos por el monte de Venus. Y luego en la zona anal los pelos detienen los microorganismos que vienen del tubo digestivo o de la zona de la espalda. Bueno, entonces, ¿por qué ha aumentado tanto la incidencia de las infecciones urinarias y genitales en la mujer? Entre otras cosas por la excesiva higiene
y la depilación. O sea que recuerden la funcionalidad de estos aspectos anatómicos que son fundamentales. En el tercio posterior de la cara interna de los labios menores se encuentran a ambos lados los orificios excretores de las glándulas de Bartolini. Es decir que si hacemos un zoom a esta imagen, ¿ok?, nos vamos a encontrar con que a los labios menores los podemos dividir en 3 tercios. Tercio superior, tercio medio, ¿lo ven? Sí. Y tercio posterior. Entonces, en este tercer tercio es donde se encuentran los orificios excretores de las glándulas de Bartolini, las cuales se hallan ubicadas más o menos en esta disposición. ¿Okay? Entonces, los orificios excretores están a este nivel. Si queda por adentro de los labios. Por dentro de los labios, la profundidad de los labios. Cuando los conductos excretores se tapan, ¿y saben por qué se tapan? Porque a veces se acumula no solamente algún tipo de secreción de la propia glándula, sino que los microorganismos que yo antes mencioné, ¿okay?, como por ejemplo el estafilococo, colonizan los conductos, inflaman los conductos y eso genera la obstrucción. Es decir, que ¿por qué se obstruye? Se obstruye porque la mujer tiene en un estado muy vulnerable su vulva, muy vulnerable inmunológicamente. Entonces yo no les voy a decir que el mejor tratamiento para la bartolinitis es no bañarse, pero por ahí estamos. ¿Y sobre los jabones esos neutros es cierto o es lo mismo? Cualquier producto químico que altere la flora normal es un problema, es una complicación. Entonces, yo la recomendación que les daría, chicas, es cada 15 días tomando mucho. higienícenla momentos antes de las relaciones sexuales, pero después todo el día estar higienizando, por ahí te pone en una vulnerabilidad inmunológica importante. Sí, la mamá. No hay problema, hay pastillas para la inmunidad. Muy bien. Otros aspectos importantes es lo siguiente. La cantidad y constitución de la secreción de la glándula de Bartolino está bajo dependencia de los impulsos nerviosos provocados por las excitaciones sexuales. Es decir, la mujer debe sentir placer. El placer, ustedes saben, es una sensación que a nivel del sistema límbico activa el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático justamente es el sistema que produce justamente activación glandular exócrina. ¿Okay? O sea, que no se olviden, por favor, de eso. Entonces, nosotros debemos recordar que ustedes están estudiando el área sexualidad, género y reproducción. No estudiamos solo el coito, sino que estudiamos las distintas formas de placer. Y el placer desde el sentido psicoanalítico es siempre... A ver, la sexualidad en el sentido psicoanalítico es la búsqueda de
del placer. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto con los contenidos? Simplemente tenemos que entender que somos animales especiales y que el acto sexual no necesariamente es reproductivo y que está ligado a la experiencia de placer, ¿ok? De disfrute, de unión de la pareja o de lo que sea, pero que está asociado a la experiencia de placer. Entonces, en la consulta médica, si, por ejemplo, una paciente nos dice, doctora, soy muy seca en mis relaciones sexuales, entonces tenemos dos posibilidades. Posibilidad número uno, que en una noche totalmente secreta, un grupo de extraterrestres le haya extirpado las glándulas de Bartolino a una mujer. ¿Okay? Muy improbable. Opción número dos, si una mujer es muy seca en sus relaciones sexuales, esa mujer no siente placer cuando tiene las relaciones sexuales. Por lo tanto, está siendo violada. Si no siente placer, está siendo violada. En todo caso, ella ha naturalizado la situación, ¿ok? Y ella tiene relaciones sexuales por mandato. Porque como soy mujer, tengo que hacer el amor con mi novio, con mi esposo, o con mi novia, o con quien sea. Pero eso no está bien. Entonces, en la consulta médica ustedes van a poder detectar situaciones anómalas. ¿Okay? ¿Pero hay algo a ver con el tema de las hormonas, el placer, o solamente el libido? No. El placer en el Homo sapiens es una cuestión netamente psicológica. ¿Okay? No es del plano, no tiene que ver con el plano de la excitación instintiva. Claro. ¿Okay? Sino que simplemente es lo que ocurre en nuestra especie, digamos. Esto está asociado a lo que nosotros en español llamamos a los ratones, al morbo, sí, al juego sexual, etc. Bueno, muy bien. Así que a recordar todo esto. Vamos a avanzar. Muy bien. El clítoris se presenta en la parte anterior de la hendidura vulvar, por encima del meato urinario. Por encima del meato urinario. Entonces, yo sé que ustedes ya han estudiado, pero por las dudas, yo no sé si alguien nunca estudió anatomía genital femenina, voy a insistir con las imágenes. Aquí se encuentra el clítoris. De alguna manera, el clítoris está oculto por la comisura labial anterior. Recuerden que la comisura labial anterior es la zona de unión entre los labios menores. ¿Está claro? Entonces está oculto. Y ahí, inmediatamente, cerquita, se encuentra el meato urinario. ¿Ok? Inmediatamente cerca está el meato urinario. Está rodeado el clítoris por la comisura superior de los labios menores. Estos forman, por encima del glande del clítoris, el capuchón o prepucio, y por debajo el frenillo clitoridiano. Frenillo clitoridiano. La región que se extiende entre los labios, ¿ok? La región que se extiende entre los pequeños labios y el orificio de la vagina se denomina vestíbulo. Es decir que, nuevamente analizando esta imagen, podemos describir, este es el orificio vaginal, toda esta zona, ¿ok?, corresponde al vestíbulo. El vestíbulo entonces incluye al meato urinario, ¿no? Al meato urinario.
Bien. Bien delimitado hacia adentro el vestíbulo por un surco que lo separa del himen, surco vestíbulo himenial. Su tegumento, su piel, es de aspecto liso y rosado, contiene formaciones glandulares y eréctiles que rodean la entrada de la vagina. En el vestíbulo desemboca el meato uretral en un punto situado entre el clítoris y el orificio vaginal. En el momento de la excitación sexual, lo que nosotros vamos a ver mañana, a lo que mañana no, probablemente, mañana es miércoles, probablemente el lunes entonces, porque ya entramos en Semana Santa. Vamos a hablar de lo que se conoce como la plataforma sexual, ¿ok? Los distintos pasos en el momento, vamos a decir así, de excitación, ¿ok? Las distintas fases desde el punto de vista del relacionamiento sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, en el momento del clímax, en el momento del orgasmo, todas estas formaciones glandulares y eréctiles comienzan a contraerse a alta velocidad, ¿ok? A altísima velocidad, y presionan al pene, cual si la vagina quisiera extraer algo desde el pene, ¿ok? Es decir, que en el momento del orgasmo la vagina aprieta, el introito vaginal aprieta por medio de estas formaciones eréctiles la base del pene. Bien, conviene retener esta ubicación topográfica del orificio externo de la uretra, pues durante el parto o después del mismo se presenta a veces la necesidad de cateterizar la vejiga. Cateterizar la vejiga. Ustedes saben que es un error común en el momento de, digamos, en las mujeres muy obesas, muy obesas, se comete un error, los médicos más incluso que los enfermeros que están acostumbrados. En vez de introducir, ¿ok? En vez de introducir un catéter urinario en el meato urinario, lo introducen en el introito vaginal. Es un error muy común, ¿no? Porque simplemente no se atreven a visualizar bien la anatomía, ¿no? Entonces siempre hay que delimitar bien y separar lo que es el introito vaginal de lo que es el meato uretral, ¿no? El meato urinario. Pero para entrar algo en el meato urinario es complicado. No. Se ingresa bien con una sonda, que es la sonda vesical. Sí, pero le meten la sonda vesical en el introito vaginal. Ese es el error. Claro. ¿Okay? Ese es el error común. Bueno. Bueno, para ir entonces cerrando con los genitales externos y pasar a los genitales internos, vamos a marcar 2 o 3 cosas que me interesan especialmente. Primero, entre la vulva y los genitales internos se halla el himen. Les pueden preguntar qué es el himen, lo han preguntado. Recuerden por favor entonces que es un repliegue membranoso de la propia mucosa vaginal, que generalmente presenta una perforación en el centro. A eso se le llama himen anular. ¿Ok? El himen anular. Supuestamente la mucosa vaginal lo genera. Exacto, es un repliegue de la propia mucosa vaginal, ¿no? La misma vagina. Abertura himen, abertura que tiene por objeto dar salida a la sangre menstrual. La abertura puede tener otras formas. El himen, cuando está desgarrado por el primer coito, se le da a la mujer el nombre de desflorada. ¿Ah? Desflorada.
Hoy por hoy nadie habla de estas cosas, pero en otras épocas, época antaño, en algunas otras culturas, por ejemplo los gitanos, los gypsy, yo no sé cómo le dicen ustedes, ciganos, los ciganos, creo que le dicen en portugués, ellos a las mujeres las venden, las vendían como si fuera ganado. Entonces había que ver la valuación de una mujer. Entonces la mujer se evaluaba de acuerdo a la belleza externa y de acuerdo a si estaba o no desflorada. Entonces en el momento de la boda entran el padre y el novio y observan la presencia del himen desgarrado o no. Y de acuerdo a eso le ponen una tasación, un valor. Un valor. Bueno, entonces era una forma de determinar la virginidad o no. Ahora, a veces no se destruye por completo, pero se altera. En el parto se destruye por completo, pero por ejemplo a veces andando en bicicleta o haciendo determinado tipo de deportes, el himen se puede desgarrar. Pero en el momento en que se destruye por completo es en el momento del parto. Y entonces genera pequeños restos cicatrizales llamados carúnculas mirtiformes. Las carúnculas mirtiformes son el vestigio del himen, solamente visibles luego del parto. Muy bien, vamos entonces ahora a hablar de los genitales internos. Bien, vamos a empezar con la vagina. Miren la definición. Conducto músculo membranoso, orientado en forma de arco hacia abajo y hacia arriba, y de adelante hacia atrás. Para poder entender esta imagen, simplemente hay que ver un corte sagital de pelvis. Vamos a ver. Bueno, espero que no pierda mucho la resolución. Creo que no. Total, la idea es que ustedes puedan ver bien esta descripción anatómica. Ahí está, perfecto. Entonces, fíjense ustedes. Orientado en forma de arco, de abajo hacia ¿qué? Hacia arriba, ¿no? Vamos a marcar ese arco para que ustedes lo vean. De abajo hacia arriba y de adelante hacia ¿qué? Hacia atrás. ¿Lo ven? Abajo arriba, adelante hacia atrás. Esa es la posición en la que se encuentra la vagina. Y es un conducto, como podemos ver ahí, músculo membranoso. ¿Qué vemos por la zona anterior? A ver, voy a ampliar un poquito más esto. Así, antes de leerlo ya llegamos a esas conclusiones. ¿Qué tenemos por acá adelante? Esto es la ¿qué? La vejiga. Muy bien. Esta es la famosa vejiga. Bien, y hacia atrás, el recto. Hacia arriba tenemos parte de la vejiga y tengo ¿qué cosa? El cuello uterino, correcto, muy bien. Hacia abajo, obviamente, el famoso introito vaginal, el famoso introito vaginal, pero también la pared anterior ¿de quién? Del recto, ¿se entiende? ¿El fondo de sangre dupla, no? Este que está aquí, ¿ok? Ese es el fondo, famoso fondo de saco de Douglas. Bueno, ¿se van ubicando, chicos? Entonces, para que vayamos apreciando dónde se encuentra cada cosa.
Muy bien, entonces, forma, como estamos leyendo, con el eje longitudinal del útero un ángulo abierto hacia adelante. ¿Cómo sería eso? Bueno, si ustedes observan, yo puedo marcar perfectamente un ángulo desde aquí hasta aquí, ¿lo ven? Y desde aquí hacer otro ángulo en esta dirección. Entonces es un ángulo que, como podemos apreciar, está abierto ¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿No? Está abierto hacia adelante. Ese ángulo con el embarazo se va haciendo horizontal. ¿Por qué se va abriendo cada vez más? ¿Por qué se va abriendo cada vez más? Porque el útero va a ir pasando a otras posiciones, como por ejemplo va a ir desarrollándose así, ¿lo ven? Y en algún momento va a pasar a estar en retroverso flexión. Y va a llegar un momento que va a haber un continuum. Un continuum, es decir, una continuación entre el útero y la vagina, que es el momento en donde ya se fija en el canal de parto el feto. Bien, se ha demostrado que posee contractilidad activa la vagina debido a sus capas musculares. A no olvidar, porque esto lo toman: una circular interna y una externa longitudinal. Esto se repite, les diría, en todos los órganos. Músculos membranosos se repite siempre. Es decir, las únicas dos vísceras músculos membranosas donde en vez de dos hay tres capas musculares es en el estómago y en los uréteres. ¿Okay? En el estómago tenemos una capa oblicua extra, es decir, que hay una circular interna, longitudinal, externa, pero también hay una que es oblicua. Lo mismo pasa en los uréteres. En cambio, en la vagina, al igual que en varios sectores del tubo digestivo, como por ejemplo duodeno, yeyuno, ilion, siempre aparece una circular interna y una longitudinal externa. Vamos a hacer un pequeño análisis funcional desde el punto de vista del coito de por qué la vagina tendría estas dos capas musculares. Se imaginarán ustedes que la capa circular va a generar compresión, ¿sí o no? Se va a contraer, y la capa longitudinal se va a acortar. En el momento del clímax, en el momento del orgasmo, ¿tá?, femenino, lo que ocurre es que el cuello uterino se relaja, cual si el útero estaría dispuesto a abrirse para que entre en el semen. ¿Se entiende? Y la vagina, en el momento del clímax, su capa circular se activa y su longitudinal también. Entonces, la vagina se hace más corta, ¿okay?, más corta, favoreciendo de esa manera la posibilidad de fecundación, y se hace más apretada. ¿Para qué? Para secuestrar al pene y vaciarlo de semen. ¿Se entiende? Es decir, que no quede ninguna gota dentro del dominio de la uretra masculina. ¿Tá? Es decir, que la vagina termina apretando, ¿tá? Podríamos usar el término ordeñando, ¿tá?, como si fuera el ordeño de una teta, ¿tá?, ordeñando al pene. Justamente lo que se busca a nivel biológico es estimular las posibilidades de fecundación. Así que ese es el rol de estas dos capas musculares, no hay que olvidarse de eso. Tiene dos caras la vagina. Si nosotros observamos, la vagina tiene, vamos a marcarla con amarillo, una cara anterior, ¿ok?, más corta,
y con verde una cara posterior mucho más larga, porque la cara posterior incluye de alguna manera la relación anterior con el cuello uterino. Y se forman dos fondos de saco vaginales. ¿Ah? Voy a tener que deformar mucho este dibujo, pero bueno. Si ustedes observan en la imagen, yo tengo un fondo de saco anterior, fondo de saco vaginal, que está acá, ¿lo ven? Fondo de saco vaginal anterior. Y tengo un fondo de saco vaginal posterior. ¿Ah? Generalmente los espermatozoides se depositan en el fondo de saco posterior un tiempo y lentamente van ingresando, ¿tá?, por el cuello uterino. Van ingresando. Para sufrir una experiencia, vamos a decir así, un proceso que se llama capacitación. ¿Tá? La capacitación ocurre dentro del cuello uterino. Entonces el fondo posterior ahí se decide algo así o no. En la cara posterior, decir así o no necesita. No, vos tenés que decir que la gran cantidad de esperma se depositan en el fondo de saco posterior de la vagina. ¿Está claro? Tiene dos fondos de saco, porque la vagina es un saco, es un conducto. Entonces tiene dos fondos. Un fondo anterior y un fondo ¿qué? Posterior. Ese es el lugar de reservorio. Muy bien. Muy bien, entonces sus dos caras, la cara anterior y posterior, presentan en la línea media dos espesamientos longitudinales que se llaman columnas de la vagina. Además existe una serie de arrugas transversales que desaparecen en general a nivel del tercio posterior de la cara anterior, quedando allí una zona lisa triangular denominado triángulo de Pauling. Vamos a ver eso. Entonces, normalmente en esta imagen nosotros no lo vamos a poder apreciar. No lo vamos a poder apreciar con claridad. Pero sí les puedo marcar algunas cosas. A los laterales, esto es una foto de corte sagital, entonces no lo podemos apreciar. Pero por los laterales hay un espesamiento. Imagínense ustedes que yo hago un corte transversal, como el que voy a hacer a continuación, así, de la vagina. ¿Ok? Hago un corte transversal. Entonces, ahora yo voy a observar desde arriba la vagina. Yo no voy a observar desde arriba esto. No, para nada. Tampoco esto. Al contrario, lo que voy a observar desde arriba es esto. Esto voy a observar. La vagina está comprimida, ¿tá?, desde adelante por la vejiga. No sé si se entiende. Y desde atrás está comprimida por el recto. Entonces esto da una disposición. Recuerden que esto que yo estoy mostrando es una vista transversal superior de la vagina. Entonces, esto da la impresión de una H, ¿tá?, que ustedes lo van a leer en el texto, yo lo puse ahí. Van a dar la impresión de que fuera una H vaginal, se llama esto. ¿Se entiende? Como si fuera una disposición de H vaginal. Simplemente es el aplanamiento de la cara anterior y la cara posterior debido a los otros órganos que están ahí relacionados. Bien. Muy bien. Su extremidad superior
se ensancha y forma un fondo de saco circular que rodea el cuello uterino. Ese fondo de saco que se ensancha forma lo que se conoce como la bóveda de la vagina. Es decir, técnicamente la vagina es un conducto que tendría esta forma, yo lo estoy exagerando, ¿lo ven? Y que en esta zona que estamos dibujando aquí es lo que se conoce como bóveda de la vagina y es el lugar donde encaja el cuello uterino. Entonces el cuello uterino encaja exactamente aquí. Entonces esta es la zona, digamos, de recepción del semen. La bóveda de la vagina se divide en el fondo de saco, entonces anterior, posterior y minúsculos fondos de sacos laterales, ¿tá? Que están rodeando al saco. El fondo de saco posterior es más profundo que el anterior. Las paredes vaginales se adosan en el centro, quedando ligeramente separadas a los costados, de manera que en un corte transversal la vagina adopta la forma de una H, ¿tá? Como lo habíamos visto. Bueno, vamos a meter un poquito de histología. Histológicamente, la vagina consta de una capa externa fibrosa que constituye la fascia propia del órgano, una capa media que posee dos planos musculares. Entonces, ¿por qué hay una fascia? Bueno, porque la vagina es un órgano intraperitoneal o extra. Intra. ¿Sí? ¿Están seguros que la vagina es intraperitoneal? No, chicos, digamos, el peritoneo llega hasta la pared posterior del útero, baja por el fondo del saco de Douglas y sube por la pared anterior del recto. La vagina es totalmente extraperitoneal. Entonces, aquellos órganos que no tienen peritoneo, que no tienen serosa, tienen una especie de tejido que puede ser fascia o puede ser adventicia. ¿Okay? En este caso es una fascia. Entonces, la fascia propia de la vagina, una capa media que tiene dos planos musculares, ya lo dijimos, uno externo con fibras que longitudinales, claro, porque es músculo liso esto, y uno interno con fibras que circulares. Por último, hay una mucosa. Esa mucosa está revestida por un epitelio pavimentoso estratificado, es decir, plano. Pavimentoso es lo mismo que decir epitelio plano, o también se le llama escamoso, ¿tá? Entonces, escamoso, pavimentoso, plano, todo es lo mismo. Lo interesante es que este epitelio es estratificado, yo quiero aclarar, a partir de la pubertad. Y esa estratificación tiene que ver con una hormona llamada estradiol, a no olvidarlo. Porque antes de la pubertad el epitelio vaginal es simple. ¿Tá? Es simple. ¿Por qué se estratificaría? Y bueno, busquémosle la lógica biológica. Por la menstruación. No, por las relaciones sexuales. Imagínense si la mujer es penetrada y tiene un epitelio vaginal simple, sangraría en todas las relaciones sexuales. Entonces el epitelio tiene que ser ¿qué? Estratificado. Entonces este es el problema, ya vamos a ver en UP6, de la sexualidad en las mujeres que son adultas mayores. Mujeres que han entrado en la menopausia, donde involuciona el tenor estrogénico, donde disminuye la producción de estrógenos. El ovario no produce más. Entonces, los pocos estrógenos que la mujer posmenopáusica produce son algunos estrógenos que pueden ser producidos o por tejido adiposo o algún tipo de precursor estrogénico de la corteza suprarrenal. Pero, ¿qué ocurre con la estratificación vaginal? Involuciona. Entonces las relaciones sexuales pueden volverse dolorosas y sangrantes. Entonces, bueno, aparecen técnicas como para que la sexualidad de las adultas mayores sea sin problema. Aparecen cremas y demás, digamos, productos que protegen, vamos a decir así, y que hacen que las relaciones sexuales no sean duras y molestas. Bueno, desde el punto de vista funcional,
se han podido observar alteraciones vaginales cíclicas. Lo quiero supermarcar a esto, porque es súper importante desde el punto de vista clínico. Estas alteraciones vaginales cíclicas tienen que ver con el tenor hormonal que produce el ovario. Entonces, ¿qué significa esto? Que el epitelio vaginal se modifica en función del ciclo. Es decir, así como el ovario modifica el endometrio, ¿se entiende? El ovario también modifica el epitelio vaginal. Entonces, hay ciertos momentos en donde la mujer produce ciertas células epiteliales y otros momentos donde la mujer produce otro tipo de células epiteliales. Esto se estudia en el famoso test de Papa-Nicolau, donde se hace un análisis de la exfoliación de las células de la vagina. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces, estos cambios fueron estudiados producto de la descamación del epitelio de la mucosa, simplificado notablemente gracias a las investigaciones del doctor Papanicolaou y Shore. Bien, entonces, la descamación de las células vaginales, a no olvidar, está directamente relacionada con el estímulo de las hormonas estrogénicas, ¿ok?, y progestogénicas. Y vamos a hacer un pequeño análisis de esto y después seguimos. Entonces, les decía, la descamación de las células vaginales está directamente relacionada con el estímulo de hormonas estrogénicas y probablemente de la hormona luteínica progesterona. ¿Por qué se le dice hormona luteínica a la progesterona? Y lógico, porque es la LH la que estimula la producción de progesterona. Miren esto porque ya lo aprenden y ya queda para cuando lleguen a cuarto año y hagan ginecología y obstetricia. Yo les puedo garantizar que hay gente que rindió esa materia, la aprobó y todavía no lo sabe. Así que ustedes lo van a saber. Cuando el estímulo estrogénico es intenso, el epitelio vaginal se desarrolla al máximo. En esas circunstancias, el extendido o frotis se compone fundamentalmente de células superficiales de gran tamaño y núcleo pequeño. Se llaman células cariopigmóticas. Tienen forma de poliedros desplegadas y se colorean con fucsina o eosina. Es decir, son eosinófilas. En otras palabras, cuando los niveles de estradiol son altos, ¿en qué momento el estradiol era alto? En los momentos de la menstruación. No. Momentos previos de la ovulación, ¿no? Yo tengo día 1, día 14, día 28, para ubicarnos. Aumentaba un poquito, después bajaba y después el día 8 sube hasta el día 12, ¿se acuerdan? Entonces, el estradiol está en su pico máximo el día 12, después baja y vuelve a subir el día 21. ¿Está? Entonces, en estos momentos vos tenés mucho estradiol, día 12 y día 21, a no olvidarlo. La progesterona, ¿a partir de qué día empezaba a producirse? 13. Y aumenta hasta el día 21 y después baja ¿con quién? Con el estradiol. ¿Está claro? Muy bien. En cambio, cuando el tenor estrogénico es bajo y por consiguiente el epitelio vaginal está poco estimulado, este se desarrolla preferentemente en sus capas intermedias, recogiéndose en el frotis las células de esta capa, que se caracterizan por ser más pequeñas que las superficiales, con núcleo grande y colorearse con azul de anilina o fast green. Son las células cianófilas. Entonces, a recordar, si tengo altos niveles de estradiol, aparecen las células eosinófilas, superficiales. Si el nivel de estradiol es bajo, aparecen las células cianófilas, que son intermedias. En un ciclo ovárico bifásico,
Los extendidos seriados mostrarán en la primer fase un predominio de células cianófilas durante la primera semana. ¿Y por qué cianófilas? Y porque los niveles de estradiol todavía no son altos. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo aumenta mucho el estradiol? El día 12. Por el exceso de actividad del folículo de grano. Entonces, al aproximarse la ovulación con el incremento del tenor estrogénico, comienzan a predominar las células que muy bien, que llegan a su acmé en el momento de la puesta ovular. En la segunda fase del ciclo, tercera semana, al caer bruscamente el tenor estrogénico aparecen nuevamente las intermediarias. Vamos a ponerlo. Entonces, en la segunda fase del ciclo, tercera semana, al caer bruscamente el tenor estrogénico aparecen nuevamente las células intermediarias, que son cianófilas. Pero el extendido en este periodo no es similar al de la primera, pues aquí las células cianófilas aparecen en gran parte con sus bordes protoplasmáticos plegados, que se llama células en tarjeta de visita, porque sería así. Vos tenés, vamos a ir haciendo como un pequeño mapa. Entonces, marcamos día 1, día 7, día 14, día 21, día 28. En la primera semana, recuerden por favor, cianófilas. ¿Está? ¿Cómo son las cianófilas? Redonditas, chiquitas y de núcleo grande. ¿Está? La segunda semana, que es donde aumenta mucho la cantidad de estradiol, aparecen las intermediarias, que son gigantes. Núcleo pequeño y estructura grande. ¿Qué pasaba con el estradiol? Si ustedes recuerdan, el estradiol sube un poquito, baja, sube un poquito, baja y después sube y hace pico el día 12. Luego baja y vuelve a subir hasta el día ¿qué? 21. Entonces, en toda esta etapa que tenemos acá, ¿okay? Hay una caída de estradiol. Entonces vuelven a aparecer las cianófilas. Entonces aparecen nuevamente las cianófilas, pero tienen una particularidad. El núcleo es igual, la variación es que tiene la membrana, es como si estaría formando una tarjeta de visita. ¿Vieron las tarjetas que antes venían que para, ¿cómo es que se dice en portugués? Un cartão de chegada, un cartão de bem-vinda. Entonces, esos cartones tenían el borde como broquelado. Bueno, a eso se le llama tarjeta de visita. Bien. Y por último, tengo que copiarlo siempre porque si no lo voy alterando. Y por último, lo que tenemos es que decíamos, bordes protoplasmáticos plegados en tarjeta de visita, hecho que parece estar inducido ¿por quién? Por la progesterona, así que la que generaría esos bordes protoplasmáticos plegados es la progesterona. La mucosa vaginal no tiene glándulas, por consiguiente carece de productos secretorios. Fuera de la secreción cervical que se recoge en la vagina, su contenido está formado por la descamación de células epiteliales de su mucosa. Estas contienen ¿qué?
a expensas del cual los bacilos de Dorrelane forman ¿qué? Ácido láctico, que le da al contenido vaginal una reacción ácida. Contrariamente a la de la secreción vulvar, que es ¿qué? Alcalina. ¿Okay? Útero. El útero es un órgano, bueno, muscular hueco, pero que lo estudiaremos en la próxima clase. ¿Estamos? Bueno, ¿quedó todo esto? Sí. Así que la tarea va a ser la siguiente, por favor. Van a comparar esto con lo que aparece en el libro La Target. La Target, cuarta edición, ¿está bien? Vamos a empezar por la anatomía genital femenina. Y vamos a tratar, ¿ok? Vamos a tratar de comparar, obviamente que en mi apunte yo puse exceso de información para que les sobre, en la tarjeta van a ver que está todo bastante escueto. ¿Estamos? Bueno, para mañana entonces he leído anatomía genital femenina, ¿listo?